Gracias, nuestro hermano. Paz a vosotros, hermanos. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Voy a iniciar esta plática de este día. En la escuela quedó una pregunta de nuestra hermana todavía sin terminar de contestar, hermanos. Y lo que es importante mencionar, cómo la Biblia, hermanos, es tan importante, y hay versículos que nos dan tanta sabiduría. El versículo de memoria es un versículo excelente. Nos aplica a muchas áreas de nuestra vida. ¿Cuántas veces, hermanos, tomemos más de lo que debemos? ¿Cuántas veces? Eso va desde la cuestión plenamente física hasta la cuestión espiritual. ¿Cuántas veces decimos, tengo que comer solamente esto? ¿Y qué hacemos, hermanos? Hacemos de más, ¿no? Por ejemplo, sabemos muy bien que hay bebidas que no podemos tomar, que sí, de las que son, por ejemplo, la Coca-Cola. ¿Y qué hacemos, hermanos? Tomamos no una con mesura, sino decimos más de la cuenta. Y entonces estas cosas se aplican a muchos aspectos de la vida. Incluso la misma Biblia dice lo siguiente. Voy a leer un versículo que está en Eclesiastés. Vean lo que menciona esta parte de la Escritura. Y Eclesiastés nos va a indicar lo siguiente. Capítulo número 12. Y aquí vamos a encontrar este versículo que dice lo siguiente. Capítulo número 12, versículo 12 dice así: ahora, hijo mío, a más de esto, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué tenemos que hacer? Sé avisado significa ser prudente, ser mesurado, pero también dice, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio que provoca aflicciones de la carne. Entonces es una metáfora, ciertamente, aplica a muchos términos de la vida. No podemos decir que la miel significa sabiduría en especial, eso tampoco, pero que es una cuestión en la cual aplica a muchas situaciones de nuestra vida, es algo, hermanos, determinante. Y lo voy a tomar precisamente en esta mañana porque quisiera que hiciéramos una reflexión en lo que hacemos diariamente, cómo lo llevamos a cabo, nuestros logros, nuestros objetivos de vida. Y para esto vamos a iniciar con un texto que está aquí. Voy a leer con ustedes Josué capítulo número 1 y aquí vamos a encontrar una narrativa acerca de lo que Dios le pide a un hombre que va a tomar un esfuerzo, una actividad muy importante. Y le narra, Dios lo incita, lo invita incluso a hacer esto. Dice el capítulo 1 de Josué. Voy a pedirles que nos pongamos de pie y vamos a leer juntos del versículo número 6 al versículo número 9. La palabra de nuestro Dios dice así, ¿estamos ahí? Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. El libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Y en estos textos que acabamos de leer, encontramos una situación. Dios le dice a Josué, mira, yo te voy a poner en este lugar de liderazgo, vas a poder entrar a la tierra y cuando entres debes tomar una actitud. ¿Qué actitud le pide que tome? Que sea esforzado, que se esfuerce y que sea valiente para hacerlo. Entonces, dice además que si hace esto y tiene esta actitud y cumple con Dios y sigue la ley, dice después en la parte de los versículos que leíamos que todo le iba a salir bien. Y entonces vamos hoy a detener en ese punto. Pregunta a Josué, este Josué de la Biblia, ¿todo le salió bien? No siempre. Después a nosotros como seres humanos, que nos esforzamos, que somos valientes, que estamos en la iglesia, que nos desprendemos
de muchas cosas para poder venir a la iglesia, ¿o no? Y a veces nos cuesta trabajo, en ocasiones despertarnos temprano, estar aquí, aprendernos el texto de memoria. Y lo que decimos es, este esfuerzo siempre entonces amerita o significa que nos va bien. Y entonces algún hermano me dirá, bueno, pues si estoy en la iglesia, ¿por qué a veces un joven reprueba alguna materia? Pues porque no estudia, ¿no? Pero a veces estudiamos y aún estudiando no nos va bien. Miren, por ejemplo, ¿cuántos jóvenes creen que hacen el examen para la universidad? Hacen muchísimos. ¿Cuántos de ellos realmente se quedan? Y seguramente hay unos que sí estudiaron, que sí se esforzaron, pero hay un límite, ¿no? Hay una cantidad de personas, de jóvenes que van a entrar y por más que uno quiera, los otros no van a participar de eso. Aunque estén muy cerca, hay ocasiones que una sola pregunta errónea fue la que hizo la diferencia. Pregunta, ¿se esforzó? Sí. Hay jóvenes que se han acercado conmigo y me han dicho, ¿por qué no entré? ¿Es que Dios no está conmigo? Es que si la Biblia dice que me esfuerce y sea valiente, ¿por qué no logré? Si no lo logré, es que entonces, ¿qué está ocurriendo? Y aquí tenemos, hermanos, entonces un caso así, pero también lo tenemos en nosotros, en la vida diaria. Estamos en un trabajo y en ocasiones en ese trabajo hay alguna circunstancia, no depende de nosotros y nos sacan del trabajo. ¿Nos ha ocurrido o no? Nos quedamos sin trabajo. Y entonces le decimos a Dios, ¿cómo es posible que no tengo trabajo si se supone que me debe de ir siempre bien? Yo debería de sentirme que este texto aplique en mi vida. Cuando lo leo me motiva, me dan fuerzas, me siento contento de decir, Dios me va a ayudar. Y sin embargo, pasa eso. Alguien tiene un negocio, comienza con el negocio, va poco a poco funcionando, pero ustedes saben que la mayoría de los negocios, ¿qué ocurre, hermanos? Una gran cantidad de negocios entre el primero y el tercer año, ¿qué ocurre? Quiebran, no prosperan. ¿La gente se esfuerza, sí o no? Por supuesto, y ustedes aquí en la iglesia que han tenido negocios y han fracasado, hermanos, también decimos, pero me esforcé. Es más, perdí dinero, perdí tiempo y cuánto esfuerzo puse en esto y no me resultó. El punto está en que Dios, cuando menciona estos puntos, tiene también un proceso. No significa que todo lo vamos a obtener de una manera, hermanos, sin ninguna disciplina o ningún esfuerzo adicional. Cuando Dios le dice a Josué, todo te saldrá bien, antes le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué requiere entonces? ¿Qué significa esfuérzate? Que él debe de saber que para lograr algo necesita una disciplina. ¿Cuántas veces las personas cuando comienza enero hacen sus promesas de ahora sí voy a ir al gimnasio, a hacer ejercicio que tanto nos hace bien? ¿Y qué ocurre, hermanos? Los gimnasios están llenos el enero, febrero, ¿y qué pasa en marzo? Va para abajo, hermanos. Cuando decimos ahora sí voy a tomar una dieta porque me hace mal comer ciertas cosas, pasa lo mismo, ¿verdad? Comenzamos los primeros días. No logramos que se vuelva un hábito. Y entonces las cosas requieren que podamos tener esfuerzo. Les voy a poner hoy un ejemplo acerca de un personaje bíblico. Y cuando lo leamos quisiera que ustedes vieran, hermanos, me pudieran contar, me pudieran explicar por qué le sucede esto a este hombre si era un hombre también de Dios. Vamos a abrir la Biblia y vamos a encontrar en Génesis capítulo número 26. Vamos a comenzar con un recuento de este personaje y leemos Génesis capítulo número 26. Y el verso que vamos a leer es el número 1 que dice así. Génesis capítulo 26, versículo número 1. ¿Estamos ahí? Y hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que fue en los días de Abraham. Y fuese Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. ¿Qué dice la Escritura, hermanos? ¿Qué ocurre en ocasiones en la vida?
Hay circunstancias que no dependen de nosotros. Isaac era una buena persona, era un hijo de Dios. Es más, ¿qué categoría le damos a Isaac? Le decimos que es un patriarca. Y entonces dice que tiene una dificultad en la vida. ¿Cuál es? Hay situaciones como la devaluación, como una cuestión económica, como pobreza, como hambre, como lo que indica la Escritura, y son cosas externas a nosotros. Ocurre esto, ¿y a dónde va? Va con el rey de los filisteos. Los filisteos, un pueblo de mucho tiempo, con enemistades constantes con los israelitas posteriormente. Estos filisteos eran pueblos del mar, y esta era gente, hermanos, pues que hacía negocio, ¿no? Y entonces va y dice el versículo número 2. Y apareciósele Jehová y díjole: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te daré. Habita en esta tierra y seré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que juré a Abraham, tu padre. ¿Qué le dice Dios entonces a Isaac? No te vayas a Egipto, no te vayas a otro lugar. ¿Dónde te vas a quedar? Te vas a quedar aquí, en esta tierra. Y si te quedas en esta tierra, ¿qué te va a ocurrir? Te voy a bendecir. A ver, hermanos, si nosotros escucháramos eso directamente de Dios, ¿le creerían o no? Por supuesto que le creeríamos. ¿Qué significaría? Saldría y decir: Dios me va a ayudar en todo lo que voy a realizar. Y hermanos, yo creo que así se fue Isaac. Salió, habitó en esa tierra y dijo: aquí me voy a quedar y me va a ir muy bien, porque Dios me acaba de decir que estoy bendecido. Ser bendecido, entonces, lo que quiero plantearles el día de hoy, no significa que todo no tenga esfuerzo, que va a requerir siempre tener un obstáculo. No significa que si Dios nos bendice, no hay obstáculos. Vean lo que ocurre. Vamos a seguir adelante. Versículo número 12 dice así: y sembró Isaac en aquella tierra, y halló aquel año 100 por 1, y bendíjolo Jehová. Y el varón se engrandeció y fue adelantado, y engrandeciéndose hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y grande apero, y los filisteos, ¿qué ocurrió, hermanos? Le tuvieron envidia. ¿Recibió la bendición de Dios? ¿Sí o no, hermanos? ¿Qué tanto? Hermano, muchísimo, porque entonces se prosperó, logró cosas que no habían logrado otras personas, hizo crecer lo que él tenía y sentía, hermanos, que las cosas iban bastante bien. Pero esa misma prosperidad, ¿a qué lo llevó? A que había otras personas, como ocurre en nuestros tiempos, que, hermanos, lo ven y entonces tienen envidia de lo que le está ocurriendo bien. Y cuando pasa estas circunstancias, hermanos, vean lo que dice el versículo siguiente. Versículo 15. Y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, ¿qué hicieron entonces los filisteos? Los filisteos los habían cegado y llenado ¿de qué? Llenado de tierra. Y dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has, ¿qué, hermanos? Te has hecho. Así que entonces, habita en esta tierra. Dios le dice que se quede ahí, él obedece, le va muy bien, tiene bendición de Dios, pero resulta una situación que él no tenía contemplado. Con ese rey que se había aliado al principio, el rey de los filisteos, ¿cómo se llamaba? Abimelech. Este rey, el mismo rey que lo había recibido al principio, ahora ¿qué le dice? Vete, no te queremos más con nosotros. ¿Qué implicaba esto? ¿Dónde vivía este hombre llamado Isaac? Había hecho todo su patrimonio, ¿en dónde? En esa tierra. Había hecho su riqueza en esa tierra, había tenido todo lo que él buscaba ahí. ¿Qué significaría vete de aquí? Dejarlo todo. Significa comienza otra vez. Y además de eso, los pozos. ¿Saben ustedes lo importante que era tener un pozo en aquellos tiempos? Era la vida. Un pozo era
el momento para alimentar, para dar de tomar, de beber a los animales, para poder regar lo que fuera necesario, para poder tener la oportunidad de prosperar. Si no había un pozo, hermanos, si no había agua, era muy difícil que pudieran prosperar. ¿Qué hicieron los filisteos? Con esa envidia que tenían, habían llegado a los pozos, ¿y qué hicieron con ellos? Los llenaron de tierra. Y entonces imposible de poder sacar agua de esos pozos, tendría que hacerse otra vez pozos. Y entonces le dice, mira, ya cerramos los que había y lo que te pedimos es que te vayas de nosotros. Aquí es el primer punto, hermanos, que quisiera decir. Si era bendecido Isaac, entonces ¿por qué le va mal? ¿Por qué Abimelech le dice, ya lograste todo esto, vete de aquí, comienza otra vez? ¿Creen ustedes que cuesta trabajo, hermanos, comenzar de cero? Cuando tenemos un proyecto, un negocio, un trabajo, y hermanos decimos, tanto tiempo me he esforzado por hacer esto, y que nos digan, pues hasta aquí llegaste y comienza de cero. ¿Nos cuesta o no? Por supuesto, hermanos, decimos, esto no nos gusta que nos pase. Y entonces, aquí la primera pregunta es, ¿por qué Isaac sabe que lo están corriendo de ese lugar y aún así sabe que es bendecido por Dios? ¿Sí o no, hermanos? Y entonces uno diría, sí, seguro que sabía eso Isaac. Porque miren lo que pasa. Versículo número 17. E Isaac, ¿qué pasó, hermanos? Se fue de allí. Yo creo que este pequeño versículo, esta pequeña parte del versículo, sí nos habla de un hombre capaz de comprender que la bendición de Dios no se da solamente en un lugar. La bendición de Dios no solo se da en una actividad. Si se me cierra una puerta, ¿qué significa tener la bendición de Dios? Que se va a abrir otra. Y si se cierra esa otra, la bendición de Dios, ¿qué significa? Que va a abrir una más. Esto, hermanos, es lo que nosotros el día de hoy queremos tener en nuestra mente. Muchas veces el ser humano, nosotros vamos a tener cosas que no nos van a resultar bien. Eso no significa que Dios nos haya abandonado, que perdamos un trabajo, que un negocio no funcione, que nos enfermemos. Eso no significa que Dios nos abandone. Que no nos sintamos que todo nos resulte exactamente bien, no significa que Dios nos abandone. Hay muchas cosas que son necesarias para que el ser humano obtenga lo que requiere. Y Dios, que nos hizo, nos conoce y sabe que nosotros también necesitamos esforzarnos para que le demos valor a las cosas. Sabe, hermanos, que cuando recibimos sin merecerlo tanto, ¿qué pasa con eso? Hermanos, no lo valoramos. Cuando nosotros, por ejemplo, cualquier cosa nos regalan, hermanos, miren, hay ocasiones de que nos da tristeza. En los días de cabañas regalamos a veces separadores, o algunos hermanos regalaron unos abanicos y cosas. Nos regalaron. ¿Y qué vemos después, hermanos? Los encontramos que están tirados en algún lugar. ¿Y eso es por qué? Porque no valoramos. O sea, finalmente necesitamos un esfuerzo. Dios que nos hace, que nos hizo, sabe que requerimos esfuerzo para las cosas. Cuando las cosas no nos suceden bien, el obstáculo existe. En lugar de verlo como una maldición de Dios, deberíamos verlo como una manera en la que Dios me está exigiendo, me está mostrando, me está pidiendo que yo tenga un esfuerzo adicional. ¿Qué hace Isaac? Ya estaba bendecido. Pudo haber reclamado. Por ejemplo, una persona que la sacan de un trabajo. A veces no la sacan injustamente, sin embargo va y demanda. Dice, quiero que me den dinero porque a fuerza quiero esto. Hermanos, no siempre es correcto. Y entonces, ¿qué hace Isaac? Entiende que la bendición de Dios es diferente a estar en un lugar y se va. Y hermano dice, me voy a este lugar. Otra vez versículo 17. E Isaac se fue de ahí y asentó sus tiendas en el valle de Gerar y habitó allí. Versículo 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado, muerto Abraham, y llamólos por los nombres que su padre
los había, ¿qué hermanos? Los había llamado. ¿Qué hace? Se va a otro lugar, ahí también había pozos que Abraham había abierto, los filisteos los habían cegado. ¿Qué significa que era eso, hermanos? Dijimos, los habían llenado de tierra. Imagínense el esfuerzo que hace Isaac. Y dice, yo soy bendecido de Dios, tengo que salir con todo lo que tengo, con las ovejas, con la gente, con la familia, y decirles, ya no vamos a vivir aquí, nos gusta vivir aquí, pero ahora vamos a vivir allá. Se tienen que asentar en ese otro lugar. Llegan, los pozos están cegados, ¿y qué hay que hacer, hermanos? Pues hay que sacar toda la tierra. ¿Ustedes creen que era algo sencillo? Hermanos, tenían que sacar toda la tierra que habían puesto. Los pozos miden hacia abajo, hermanos, aproximadamente entre 10, 15, hasta 20 metros, donde se encuentre el agua. Así que entonces tenían que sacar toda la tierra, un esfuerzo, y que él hubiera dicho, pero si yo ya tenía mis pozos, si yo ya tenía mi tierra, ¿por qué me veo mal? ¿Por qué tengo que volver a hacerlo? ¿Por qué tengo que volverme a esforzar? Y hermanos, este obstáculo, Dios se lo permite. Dios permite que exista el obstáculo. Y entonces está ahí, y lo hace, y abre otra vez los pozos. Pero vean lo que le pasa, versículo número 19. Y los siervos de Isaac cavaron en el valle, y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Y los pastores, ¿ahora de qué lugar? Vivía allá del otro lado, ¿y ahora dónde estaba? En Gerar. Y entonces dice, y los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. ¿Cómo le fue a Isaac? Otra vez mal, hermanos. Salió de donde le dijeron que ya no lo querían. Llega, se esfuerza, abre el pozo, y tanto esfuerzo que le costó, hermanos, que empezaron a tener pozos. De repente, sus siervos, la gente que trabaja con él, encuentra un lugar, abre un pozo nuevo, y hermanos, llegan los del lugar y dicen, pues, ¿qué crees? Este pozo tú lo abriste, tú excavaste, tú encontraste agua, pero ¿el agua de quién es? Es mía. Y entonces, ¿cómo es posible? ¿Qué alternativas tendríamos? ¿Es justo o injusto? Completamente injusto. ¿Qué harían ustedes? Imagínense, hermanos, que ustedes tengan una casa y que les digan, oye, pues, ¿qué crees? Ya llevas 10 años pagándola, pero pues esta casa, pues finalmente no es tuya, es mía y te la quito. Te vas de aquí, ya construyo otra casa. Llego y pasa lo mismo y me vuelven a quitar donde vivo. Hermanos, ¿qué hubieran hecho ustedes? 2 comentarios. Negociar, mi hermana dice eso. ¿Qué más? ¿Es justo? ¿No lo llevarían ante un juez? ¿No irían y pelearían y dijeran, esto no lo voy a aceptar? ¿Cómo es posible? No voy a permitir que alguien me quite lo que yo logré. Y hermanos, este hombre, Isaac, tiene este gran problema. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué decisión voy a tomar? Llegaron y me dijeron injustamente los de aquí, el agua es de nosotros. ¿Cómo le pusieron al pozo entonces? Ese, ¿qué significa? Miren, tiene un numerito. Y dice el 4, dice en medio. Significa rencilla, riña, contención. Hermanos, esto no nos gusta. No nos gusta tener este tipo de problemas. Sin embargo, el punto es, estoy seguro que Dios me bendice. ¿O no es así? Bueno, ¿qué decide hacer Isaac? Vamos a leer el versículo. Versículo 21. Y abrieron, ¿qué, hermanos? Otro pozo. Y también riñeron con él y llamó su nombre Sidná. Así que, ¿qué hacen los siervos de Isaac? Dice, bueno, Isaac decide con toda su gente. Tenemos un pozo, lo abrimos, reñimos por él, ¿y qué hace Isaac? Se los deja. Está bien, quédense con el pozo. Vamos a abrir otro pozo. Nos costó trabajo, abrimos otro nuevo pozo, y al abrirlo, llegan los de Gerar, ¿y qué pasa, hermanos? Otra vez le dicen, este pozo es mío. Miren, hermanos, yo creo que pacientes podemos ser una vez, pero 2 veces, yo estoy seguro que ninguno de ustedes aceptaría de verdad, hermanos, que nos hicieran esto 2 veces. Y sin embargo, ¿qué hace Isaac?
los vuelve a dejar. Esto me parece de verdad sorprendente. Yo estoy convencido, hermanos, que las historias bíblicas de los personajes de la Biblia tienen una intención. La intención no solamente es contar que Isaac abrió pozos. Esa no sería, hermanos, la esencia de una historia. No tendría caso hablar de que abrió uno, abrió otro, que se fue de un lugar y que se fue a otro. En esencia, ¿de qué nos está hablando? De una capacidad del ser humano de hacer y de encontrar y de esforzar y de seguir lo que Dios nos dice. Hay cosas que son injustas en la vida, pero hay cosas en las cuales nosotros, a pesar de que sean injustas, podemos saber que ese obstáculo lo podemos reclamar. Podemos saber, hermanos, que hay ocasiones en las cuales no es correcto pelear, no es lo que yo haría, o incluso si Isaac sabía que ponía en riesgo a su propia familia. Así que entonces hay situaciones en las que él tenía que meditar y decir, no es conveniente hacer esto. Y además de todo eso, decidir, porque también necesitaba un pozo, ¿o no, hermanos? Era indispensable, lo necesitaba para vivir. Entonces bien podía luchar por él y sin embargo no lo hace porque sabe que Dios lo bendice. Y eso es lo que quisiera transmitir con nosotros. Muchas ocasiones tenemos cosas que no nos gustan. La vida está llena de cosas que no nos gustan. Siempre hay algo que decimos, es que este trabajo, en ocasiones situaciones que no queremos hacer, situaciones que nos sentimos incómodos, cosas que nos ocurren en la vida, o incluso enfermedades que llegamos a tener y que decimos, es que esto no me gustaría que me pasara. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Podemos pensar que Dios dejó de bendecirnos? Una persona que incluso sufre una enfermedad compleja, como un cáncer, podrá decir o pensar, ¿es que Dios acaso se está olvidando de mí? Pero hermanos, son circunstancias de la vida. El ser humano se puede enfermar y puede morir, dice la misma Escritura, de cualquier situación que cualquier otro ser humano de este mundo, aunque no siga a Dios. Porque son circunstancias de la vida. ¿Por qué llegó Isaac con Abimelech? ¿Qué había ocurrido? Había hambre en la tierra, era una situación, una circunstancia. Y no porque, hermanos, Isaac fuera un ser humano seguidor de Dios, no iba a sufrir hambre. Lo mismo le ocurre a todos los que estaban ahí. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a seguir leyendo los versículos. Número 22. Bueno, antes, Sidná, ¿qué significa? Significa odio, enemistad, significa persecución. Así le ponen ese pozo porque entiende Isaac lo que le está ocurriendo. Entiende que hay odio, entiende que hay enemistad, entiende que hay riña y él dice, si esto provoca estos puntos, no quiero participar de eso, soy distinto. Y entonces Isaac dice el versículo 22, y apartóse de allí y abrió otro pozo. ¿Y qué ocurrió ahora, hermanos? Y no riñeron sobre él. ¿Cuántos obstáculos tuvo que vencer? Hermanos, muchos. Desde el hambre, ya dijimos, el llegar a otra tierra, el abrir un pozo, un segundo pozo, y hasta el tercer pozo que abrió, ¿qué pasó, hermanos? Ahora sí no riñeron por él. ¿Qué es lo que nos ocurre, hermanos? Nosotros como humanos también tenemos que esforzarnos. Esforzarnos para todo, para mantener en el trabajo, los jóvenes para estar en la escuela y acabar sus estudios. ¿Nos cuesta o no, hermanos? Es algo difícil. El mantener un trabajo, les decía, el mantener un negocio, el ser disciplinados con las cosas que hacemos, necesitamos siempre un esfuerzo. Les voy a platicar algo que tenemos los seres humanos. Dios nos hizo y cuando nosotros, hermanos, nos esforzamos por algo, se segrega en nuestro cerebro una sustancia. Esa sustancia se llama dopamina. Esa sustancia dopamina lo que hace es que nosotros tengamos esta sensación, esta situación de decir, me cuesta tanto trabajo, pero me esfuerzo en hacer lo que tengo que hacer. Por ejemplo, los que tienen horario para llegar, hermanos, se dicen, tengo que checar a las 8 de la mañana. ¿Qué significa? Pararse a veces a las 6, a las 5 de la mañana. Suena el despertador. ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Tienen ganas de despertarse y levantarse felices? Pues no muchos, ¿verdad, hermanos?
¿Por qué lo hacemos? Porque tenemos que hacerlo, ¿no? Y entonces, ¿saben ustedes qué está ocurriendo? Ocurre que la dopamina que está en nuestro cerebro actúa y dice, tienes que hacerlo. Nuestro cerebro, algo, hermano, nos puso Dios ahí para decirlo, tienes que hacer. Pero hay ocasiones en las cuales nuestro cerebro no segrega la cantidad suficiente de dopamina. Y entonces el hermano o la hermana suena el despertador y el hermano dice, hoy me siento enfermo, no voy a trabajar. Le digo a mi jefe que me siento mal del estómago o cualquier cosa y no voy. Y se queda, hermanos. Se llama, hermanos, una manera en la que tenemos. Y en ocasiones también somos muy dados a decir, voy a hacer esto y lo postergo, y lo postergo. Ya me falta un mes para hacer esa actividad. ¿Y qué pasa, hermanos? La sigo dejando. Ya cuando me falta un día, ya estoy corriendo y buscando a ver qué hago para hacerlo. ¿Saben cómo se llama eso? Se llama procrastinación. Se llama procrastinar, se llama el verbo. Procrastinar. Eso significa alargar. Significa no quiero hacerlo. Y también, hermanos, ¿qué creen que funciona? La dopamina. La dopamina llega y dice, ¿sabes qué? Tienes que hacerlo. Y uno dice, no. Hermanos, hay ocasiones en las que estoy en el trabajo o estoy haciendo algo de la escuela, un estudio, lo que sea. Nosotros que somos predicadores tenemos que preparar nuestro tema, ¿no? Y estamos y decimos, es lunes, y viene martes y miércoles y todavía no lo hago. Y luego el viernes a las 12 de la noche comienzo a hacerlo. Hermanos, ¿por qué? Primero es procrastinación, ¿estamos de acuerdo? Alargamos las cosas. Y la otra es porque reemplazamos las cosas que nos gustan por las que no nos gustan. Y entonces decimos, estoy comenzando a estudiar y de repente se me ocurre, ¿no me habrá llegado un mensaje? Y, hermanos, y abrimos el celular. Y estoy viendo y de repente me acuerdo de alguna cosa. Y entonces me pongo a pensar en eso y ya pierdo atención de lo que estoy haciendo. ¿Les ha ocurrido o no? Bueno, hermanos, uno pensaría, bueno, y entonces Dios, que nos dice que todo nos va a salir bien, entonces, ¿por qué todo nos va a salir bien? Y es que no nos fijamos que un poquito antes dice, esfuérzate, ¿o no es así? Todo requiere, ¿qué? Un esfuerzo. ¿Cómo le hago si mi cerebro no genera la cantidad de dopamina que necesito? Si no genera lo que requiero para sentirme activo, si no genera lo necesario para que tenga ganas de hacer las cosas. Y hermanos, eso es una maravilla de Dios. ¿Saben por qué? Porque el cerebro es plástico. Dios nos hizo así. ¿Qué significa esto? Que se puede moldear, se puede acostumbrar y se puede habituar. Cuando uno tiene un obstáculo, ese obstáculo que tiene uno enfrente, al superarlo y al superarlo otra vez y a volverlo a superar, ¿saben qué estamos logrando? El esfuerzo. Y el esfuerzo te da la oportunidad de poder superar. Y lo puedes volver a superar y el cerebro se va moldeando a esa situación hasta que se vuelve un hábito en nosotros. Y es por eso que el ser humano sí puede cambiar de hábitos. Y es por eso que el ser humano sí puede esforzarse por cambiar un hábito malo y hacer un hábito que le sea benéfico, que le sea de beneficio, que le sea de ayuda. ¿Qué se necesita? Esfuerzo, ciertamente. Y también se necesita perseverancia y también se necesita disciplina. Pero sí se puede lograr. Y es por eso, hermanos, que muchas veces en la vida, a Isaac, a ustedes, a nosotros, a todos, Dios nos dice, te voy a bendecir, pero también necesitamos poner de nuestro lado y esforzarnos para que las cosas sucedan. Cuando logramos superar los obstáculos, ¿qué hace? Isaac lo tenemos aquí. Pudo haber dicho, a ver Dios, ¿ya me trajiste a esta tierra o no? Le pudo haber reclamado, abrí el pozo que tanto trabajo me costó, todos estos pozos y luego este otro, y sin embargo no me han dejado vivir aquí. ¿Y qué hace él?
Si se presenta un obstáculo, si se cierra una puerta, yo voy a abrir otra. Y cuando logra superar estos puntos, hermano, se encuentra por fin lo que buscaba. La puerta se abre, el pozo se queda, no riñen por él, y entonces, ¿cómo le llama a este pozo? Vean lo que dice, hermanos, el versículo. Y apartóse de allí, número 22, y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot, y dijo, porque ahora nos ha hecho ensanchar Jehová y fructificaremos en la tierra. ¿Qué significa Rehobot? Significa ensanchar, engrandecer, fructificar. Y hermanos, yo quisiera que hoy pudiéramos salir de esta casa de oración con ese concepto en nuestras mentes. Nos va a ir en la vida con muchos obstáculos. No significa que la vida sea simplemente fácil, que inmediatamente encontremos el trabajo que queremos, que el negocio que colocamos prospere al siguiente día. No va a funcionar así. Tampoco funciona incluso nuestras relaciones de pareja. Tampoco funcionan nuestras relaciones con los hijos o con la familia. No funciona así. ¿Qué se requiere, hermanos? Toda actividad que hacemos, ¿qué necesita? Un esfuerzo de nuestro lado. Ese esfuerzo nos hace que podamos también valorar lo que tenemos. Y ese esfuerzo nos hace también que nuestro cerebro pueda amoldarse para poder hacer lo que es correcto y conveniente. Esa transformación es una transformación espiritual. Es física, comienza con algo físico, pero en realidad, ¿qué está transformando Dios? La parte intelectual, la parte espiritual, la parte emocional. Este es realmente donde está transformando nuestro Dios. Y por eso, Isaac, ¿cómo le llama a este pozo? Le llama, estoy en el camino, me siento bendecido, no me importan los obstáculos y voy a fructificar porque Dios me bendice. Y hermanos, ante esta circunstancia de bendición, vean lo que ocurre después, versículo número 24. Y apareciósele Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, que yo soy contigo, y yo te bendeciré y multiplicaré tu simiente por amor de Abraham, mi siervo. Con los obstáculos que había tenido, no se le había aparecido Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cuando llega a la tierra de Gerar, cuando le cierran un pozo, cuando le cierran otro, Dios no le habla a Isaac. Y uno puede decir, es que Dios me abandonó. ¿Y qué pasa, hermanos? Dios quería que él se esforzara, que él diera un poco más, que se diera cuenta que sí, que podía hacer las cosas diferentes. Cuando por fin abre un pozo y ese pozo no riñen por él, y él se da cuenta que no riñen por él y bendice y entiende esto, ¿qué hace Dios? Hermanos, se le presenta y le dice, Isaac, miren qué cosa tan hermosa. ¿O no es así, hermanos? Qué maravilla. ¿Qué le dice Dios? No temas. ¿Qué puede tener el ser humano ante los obstáculos? Temor, hermanos. ¿No nos da temor perder un empleo? Por supuesto. ¿No nos da temor quedarnos sin dinero para comer? ¿No nos da temor eso? Por supuesto, hermanos. Perder una casa. Nos da temor eso. Y entonces, ¿qué le dice Dios a Isaac? Te puse los obstáculos, has logrado avanzar, no tengas temor. Yo estoy contigo, como lo fui con tus padres. Esto, hermanos, llena de vida, llena de valor, llena de certidumbre, llena de fe a un ser humano, a cualquiera que sea. E Isaac se llena de esto, hermanos, porque el versículo lo dice de esa manera. Versículo 25. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y tendió allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac. ¿Qué pasa, hermanos? Otro pozo más. ¿Qué hace entonces Isaac? Después de que Dios le habla, edifica un altar. ¿Cuál es la manera en la que el ser humano, después de saberse bendecido, de saber que los obstáculos existen en la vida, de que no podemos decir que no, que tenemos que saber que van a estar ahí, pero lo importante es, lo voy a lograr? ¿Por qué no? Tengo todo lo necesario para hacerlo. Tengo los medios, tengo las formas, a lo mejor no tengo todos los recursos, pero voy a lograr con lo que tengo, esforzarme para ser mejor. Y hermanos, Isaac lo logra, Dios le habla y él recompensa. Y este acto de recompensa es lo más valioso que espera Dios de un ser humano. ¿Qué hace Isaac? Después de que escucha a Dios,
se levanta contra cualquier circunstancia de lo que, hermanos, pudiera uno sentirse cansado, lo que sea, se levanta y edifica. Tiene que construir un altar, porque no está ahí un altar. Tiene primero que edificarlo y después de edificarlo, sacrificarle a nuestro Dios. Así que entonces este esfuerzo es el que amerita una recompensa del Creador. Y es el que Dios ve a nosotros y a ustedes lo que significa estar aquí. El que podamos dar ese punto, esa situación adicional en el que digamos, sí, la vida tiene obstáculos, pero voy a ser capaz y me voy a esforzar para poder lograr vencer esos obstáculos. ¿Qué regresa Dios después? Porque siempre es un ciclo. Dios le habla a Isaac, Isaac le pone un altar, le sacrifica a Dios, y Dios ¿cómo lo bendice? Sí lo leímos, ¿no, hermanos? ¿Cómo lo bendice? Con otro pozo más, hermanos, ¿o no es así? Vuelve y da otra bendición más. Voy a releer el versículo, número 25. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y tendió allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Otra vez, hermanos, otra bendición. Versículo 26. Y Abimelec vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Picol, capitán de su ejército. Y díjoles Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová es contigo, y dijimos, vaya ahora juramento entre nosotros y ti, y haremos alianza contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz, tú ahora bendito de Jehová. Hermanos, cuando leo esto digo, ¿esto es irónico o qué, hermanos? ¿De qué se trata esa situación? ¿Quién llegó, hermanos? Abimelech. Abimelech primero había recibido a Isaac. Cuando Isaac se vio muy próspero, ¿qué dijo? ¿Sabes que Isaac toma todas tus cositas? ¿Y qué pasa, hermanos? Y vete a otro lugar. Y se fue. Lo aborreció, ¿sí o no, hermanos? Es como desprenderse. Ya no te quiero aquí, no te necesito, vete de aquí. Y hermanos, se va. Y después cuando ven que vuelve a prosperar y que Dios le vuelve a bendecir a pesar de que los de Gerar le hacían tantas cosas, ¿qué hace Abimelech? Mira, vengo en paz. Quiero que tengas en cuenta que sí te corrí, pero te corrí en paz. O sea, ¿sí le dice eso o no es así, hermanos? No te toqué, no te hice mal. Toma en cuenta que te corrí, pero te corrí de la mejor manera. Hermanos, ¿cómo es posible que ocurra esto? Y sin embargo, miren cómo, hermanos, es la vida. De verdad que, por eso digo que las historias nos construyen como seres humanos. Y tomemos la esencia de las cosas. Si Isaac no estuviera con Dios, hubiera reaccionado de verdad de una manera enojada, hubiera tan disgustado, lo hubiera hasta maldecido a Abimelech, lo hubiera corrido, ¿o no, hermanos? Yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí haríamos eso, la verdad. El punto es, y bueno, ¿y entonces en qué nos diferenciamos de los demás? ¿En dónde está el poder comprender el que la vida tiene circunstancias que pone ahí Dios y que no los podamos ser distintos? Yo sí creo, de verdad, hermanos, que un hermano, una hermana que está en la iglesia sí debe de ser diferente. Sí debemos de actuar distinto. Miren lo que hace este hombre. Regreso con el 29. No nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú ahora, bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete y comieron. ¿Y qué más, hermanos? ¿Qué respuesta dio Isaac? Benévola. Hermanos, está bien, tengamos paz. ¿O no es así, hermanos? Todo tiene siempre un fondo. ¿Ustedes creen que era conveniente para Isaac que Abimelech fuera su enemigo? Si lo hubiera regresado así, él tenía todas las justificaciones y todas las razones para tratarlo mal. Pero una persona prudente, una persona inteligente, hermanos, una persona con Dios, no solamente se deja llevar por el enojo de lo que le hicieron, sino que también como prudentemente mide las consecuencias y dice, tampoco es conveniente, a pesar de lo que me hicieron,
que Abimelech sea mi enemigo. Lo tengo más o menos cercano. También tiene sus recursos. Meternos en una situación conflictiva significa también poner en riesgo su propia vida y la vida de quién, hermanos. Y además su estabilidad emocional, su paz. ¿Saben ustedes lo valioso que es tener paz? ¿Saben lo valioso que es, hermanos, perdonar? Cuando uno perdona, no le estamos quitando peso al otro, lo estamos quitando ¿a quién? A nosotros, hermanos, porque lo que nos angustia y nos aflige y no nos deja es a nosotros. Así que entonces, aquí Isaac se quita una carga emocional, evita una lucha innecesaria, hace amistad con ellos y, hermanos, los perdona. ¿Y de qué manera los perdona? Dice que hasta hace, ¿qué cosa, hermanos? Imagínense, hermanos, ya quisiera, ¿verdad? Dice que hace un banquete, los invita, comen todos felices, contentos, hermanos, y entonces logran tener un aspecto de unión. Porque aquí llegaron, le dijeron, queremos hacer un juramento contigo. Has prosperado tanto que no queremos que luches contra nosotros. Y hermanos, él dice, está bien, hagamos un pacto. Y hermanos, estos pactos los hacemos nosotros también. Los hacemos entre nosotros. Los hacemos con Dios, ¿o no? Y hermanos, son situaciones a conservar. Es importante mantener la paz, la tranquilidad, la armonía, sentirnos que podemos perdonar a aquel que nos ha ofendido, hermanos, pero de una manera real, de una manera concreta, de una manera clara. Dice el versículo, seguimos leyendo, número 31. Y se juntaron de madrugada y juraron el uno al otro. ¿Se juntaron a qué hora, hermanos? Hasta eso dice, sí o no, hermanos, hay que pararse temprano. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió y ellos se partieron de él en paz. Y en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y dieronle nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, agua hemos hallado. Y llamólo Seba, por cuya causa el nombre de aquella ciudad hasta hoy, ¿cómo es, hermanos? Berseba. Y cuando Esaú fue de... Bueno, aquí seguimos leyendo otras cosas, hermanos, pero llegamos al 33. Y llamólo Seba, por cuya causa el nombre de aquella ciudad es Berseba. ¿Qué significa Seba? Juramento. ¿Qué ocurrió, hermanos? El mismo día que un ser humano es capaz de vencer obstáculos, de esforzarse, de comprender la bendición de Dios, de lo que significa, hermanos, el que el ser humano no siempre le va a ir bien, de que no podemos culpar a Dios de eso, sino que podemos aceptarlo, aprenderlo, vivirlo, experimentar las situaciones complejas y superar las dificultades. Y cuando uno puede aprender eso, hermanos, podemos decir, sí es cierto, Dios me sigue bendiciendo. Siempre voy a estar claro en que Dios me va a abrir la oportunidad que Él, hermanos, ponga en mis manos. Y estoy seguro que si me abre una y la disfruto, la pueda disfrutar con bien. Y si esa oportunidad se termina, hermanos, gracias a Dios que me la dio, ¿o no es así, hermanos? Así que entonces vivir, entender y comprender que, hermanos, todos los recursos que tenemos son solamente medios. Todas las personas que están junto a nosotros son solamente circunstancias y situaciones. Dios nos permite tener, disfrutar la vida y, hermanos, aprender de ella en todos los momentos. Me ha dado mucho gusto, hermanos, poder estar con ustedes. Quisiera que este día pudiéramos salir siempre pensando en eso y que podamos decir, ya no voy a postergar. Todo aquello que he dejado de hacer, ya lo voy a realizar. Hay un poeta, hermanos, que se llama Octavio Paz. ¿Lo han escuchado? Bueno, premio Nobel, ¿verdad? Mexicano. Hermanos, comenzó un libro y se arrepintió y dijo, no, esto no. Y hermanos, toda su vida lo dejó, hizo otros muchos libros y ese no lo terminaba y no lo terminaba. Hermanos, hasta que un día por fin dijo, ya, no voy más. Se puso a escribir una noche, ya tenía, hermanos, a edad avanzada. Fue el último libro que escribió. Y hermanos, se puso a trabajar de noche, escribió varios días, 3, 4 días, y terminó.
y dijo, hermanos, por fin, como que es un recuento de todo lo que hice en mi vida. Así como eso, hermanos, hay muchas cosas que hemos postergado. Es momento de esforzarnos, de hacerlo, y uno de ellos es nuestra vida espiritual. ¿O no es así, hermanos? Dice la Escritura que es importante trabajar por ella. Filipenses, y con eso terminamos. Dice Filipenses, ahorita les digo, hermanos, capítulo número 3, dice así. Versículo número 11 dice la palabra de Dios. A fin de conocerle, versículo 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, no que ya haya alcanzado, no puedo decir eso, ¿qué más? Ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo, esforzándome. ¿A dónde, hermanos? Al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué dice el versículo? No soy perfecto, ¿o sí lo somos, hermanos? Todavía no. Quisiéramos, ¿verdad? Pero no lo somos todavía. ¿Pero qué dice el versículo? Me esfuerzo, lo hago, trabajo en mi vida material y quiero lograr cosas. Sé que se van a cerrar y que va a haber muchos obstáculos, pero sé que los voy a superar. Y sé que en mi vida espiritual también va a haber obstáculos, pero prosigo y sé que lo voy a alcanzar. Que Dios les bendiga, hermanos. Paz a vosotros.